ayunos. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar de una vez, vámonos a la Biblia. Estamos ya en la historia de la salvación número 31, en el capítulo 7 de nuestro curso, que es el reino dividido. Y hoy vamos a ver una parte muy dura, la destrucción de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad santa, con el templo de Dios, con los reyes del sur, bueno, de todo Israel, y luego del sur nada más, pues va a ser destruida. Pero antes de llegar a esa parte, vamos a ver algo muy amable. Ahí, por cierto, hice otro cambio. La cámara está un poquito más angosta, espero no salirme de cuadro, para que vean un poquito más del texto, eso espero. Bueno, vamos al 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 1. La semana pasada, fue la semana pasada, vimos el exilio del norte, ¿sí? Del reino del norte, de Israel. Doloroso exilio. Ya en la próxima etapa de la historia de la salvación vamos a ver qué tan doloroso ha sido eso. Pues hoy vamos a ver el sur, porque el sur va a continuar muchos años todavía más, pero va a llegar un momento en que no va a poder solo. Así como el norte no pudo solo, el sur tampoco pudo solo. Entonces, después de todo este casi imperio que tenía el rey Salomón en sus principios, el pueblo de Dios vuelve a ser exiliado. Nuevo exilio, otro exilio. Y la Biblia nos habla mucho sobre el exilio. El exilio, por ejemplo, del hijo pródigo que se aleja del Señor. Bueno, pero eso ya lo vamos a relacionar en otros capítulos. Bueno, 2 de Reyes 18:1 dice así: Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey el 3er año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abiyá y era hija de Zacarías. Bueno, entonces tenemos a este rey que es uno de los raros reyes que van a ser buenos, porque es raro. La mayoría son reyes muy malos que hacen lo que no le agrada a Dios. Pues Ezequías va a hacer lo que le agrada a Dios y va a ser un hombre de mucha fe. Versículo 3. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, tal como lo había hecho su antepasado David, así como David es Ezequías. Hizo desaparecer los lugares altos, rompió las piedras paradas, derribó los postes sagrados y destruyó hasta la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan que la vimos allá en los primeros capítulos de qué fue? Éxodo. Hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nehustán y le ofrecían incienso. Es decir, ellos seguían con esa serpiente, algo que ya no agradaba a Dios. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que le siguieron. Ninguno se comparó con él. Fíjense muy bien, puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel, y entre los reyes de Judá que le siguieron, ninguno se comparó a él. Es decir, Ezequías va a ser uno de los reyes más grandes de todo Israel. Bueno, en este caso del sur, de Judá. Por eso quería que lo viéramos, ver la fe de este hombre. Versículo 6. Permaneció fiel a Yahvé y nunca se apartó de él, sino que respetó los mandamientos que Yahvé había ordenado a Moisés. Por este motivo, Yahvé estuvo con él y tuvo éxito en todo lo que llevó a cabo. Se rebeló contra el rey de Asur y dejó de servirle. Otra vez este rey aparece. Un rey de Asur, de la misma región que exilia al norte, a Israel. Espero no se confundan, norte-sur. Judá, Israel. Judá es el sur, el norte es Israel. Entonces aquí también hay un rey al que le están pagando impuestos, ¿sí? Porque los tiene conquistados. El norte al final termina siendo exiliado. Se lleva a toda la gente que tiene un oficio y deja solo a los más pobres, a los más humildes en la tierra. Y no solo eso, ¿se acuerdan?
trajo gente de otras naciones y las metió a Israel, y se hizo ahí un revoltijo tremendo, y por eso ya no se adoraba a Dios, o se adoraba a Dios entre comillas, porque en realidad estas 5 naciones de las que había traído gentes este hombre adoraban a sus propios dioses. Entonces vemos otra vez el rey de Asur. Dice que Ezequías se rebeló contra ese rey. El rey del norte también se rebeló contra el rey de Asur, pero le fue muy mal. Vamos a ver cómo le va a Ezequías. No olvidemos, Ezequías hizo lo que agradaba a Dios. Vamos un poquito más adelante. Versículo 13. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, fue a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Es decir, el rey de Asur viene y ataca al reino de Ezequías, ¿sí? A Judá. Dice, fue a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey de Asur, que estaba en Laquis. Me he portado mal. Aléjate de mí y haré lo que me pidas. El rey de Asur exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías, cuando ve que lo están literalmente conquistando o aplastando a su ejército incluso, dice, está bien, vamos a hacer las paces, te voy a dar lo que me pidas. Y le pide mucha lana, mucho dinero, ¿sí? Vamos un poquito más adelante. Versículo 17. Desde Laquis, el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey Ezequías, a su comandante en jefe, a su gran eunuco y a su copero mayor, junto con una numerosa tropa. Caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca del canal de la piscina superior que está junto al camino del campo del batanero. Versículo 18. Y llamaron al rey. Entonces subieron a su encuentro Eliakim. Fíjense, esto lo subrayé con verde. Eliakim, hijo de Hilkim o Hilquías, mayordomo del palacio. ¿Quién es el mayordomo? El que tiene las llaves. ¿Y quién es este hombre? Eliakim, en el caso del rey Ezequías. Él tiene su mayordomo, su hombre principal, su brazo fuerte, el que le ayuda. El que vamos a ver más adelante, el que puede abrir y cerrar, ¿sí? El que tiene las llaves del reino. Eliakim es, entre comillas, vamos a ponerlo así, es el Pedro de Jesucristo. Y lo vamos a ver en los temas finales. También iba el secretario Sobná y el archivero Joás, hijo de Asaf. Bueno. Vamos un poquito más adelante, van a ir un poquito a discutir y van a empezar a meter miedo. Esto es bien interesante. El mal siempre intenta meter miedo, se intenta lucir más grande, más poderoso incluso de lo que es. El detalle aquí es que en realidad sí eran muy poderosos, demasiado poderosos en comparación con Israel, que era muy pequeñito. El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza en judío: oigan la palabra del gran rey de Asur. Ezequías los engaña, y aquí ya le está hablando a todo el pueblo. Es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les diga, confíen en Yahvé, pues seguramente Yahvé nos librará y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asur. Este hombre su misión es meter miedo, básicamente meter miedo. Y se atreve a decir esto porque es un atrevimiento que no es en realidad de él, sino de su patrón, del rey. Dice, Ezequías los engaña, dice, es incapaz de salvarlos de mis manos, de las manos del rey de Asur. Que no les diga, confíen en Yahvé. ¿Cómo se atreve a decir eso? Pues seguramente Yahvé nos librará, y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asur. Eso es lo que dice Ezequías, pero ellos le dicen, no confíen en eso. Versículo 31. No hagan caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, que les dice, hagan la paz conmigo, ríndanse, y cada uno de ustedes seguirá comiendo de su viña y de su higuera, y bebiendo el agua de su cisterna. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes. ¿Qué va a hacer?
Los va a sacar, los va a exiliar y les avisa por adelantado. ¿Sí? Un país de trigo y de vino, un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Allí vivirán y no morirán. Estas palabras se parecen mucho a las de Dios. Este hombre se siente Dios. ¿Sí? Los voy a llevar a otra nación, a una tierra, a la tierra prometida. Este hombre actúa un poquito como Dios. Dice, pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña diciéndoles que Yahvé los librará. Es decir, olvídense de su Dios. Su Dios no los puede librar. Versículo 33. ¿Acaso pudieron los diversos dioses de las naciones salvar a cada uno de su país de las manos del rey de Asur? Y luego va a dar una lista, bueno, vamos a leerla así rápido. ¿Dónde están los dioses de Hamad y Arpad? ¿Dónde los dioses de Farbayim? De Ená y de Iva. ¿Dónde están los dioses de Samaria? Que ya la habían destruido. ¿Pudieron librar de mis manos a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de librar a su país de mis manos? Y Yahvé va a librar ahora a Jerusalén. Yo me imagino a la gente que ve cómo este rey va aplastando a los países a su paso alrededor y los va exiliando. Y escuchan estas palabras y el miedo es terrible. Es como cuando uno escucha que la maldad avanza y avanza y avanza, y por más que uno intente jalar hacia el otro lado, pareciera que no se puede. Pareciera que es imposible ya detener esta máquina que hoy tenemos, esta máquina que crea pecadores en lugar de crear santos. Pareciera una tarea imposible. Y mucha gente se desanima. Pues así les pasa a ellos, a los judíos. Versículo 33. El pueblo guardó silencio. Nadie le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden. No le respondan. Qué importante lo que dice el rey. No le contesten, no le respondan. Déjenlo. Vamos un poquito más adelante, capítulo 19. Esto se va a poner muy interesante. Bueno, a mí me interesa mucho, me llama muchísimo la atención, porque esto se parece mucho a lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Esta avalancha de maldad que pareciera que aplasta todo por donde pasa y que a todo mundo contamina y que es imposible de detener, de parar. Pero la fe incluso de un solo hombre puede cambiar ese rumbo. Ahora, la fe de muchos, con mayor razón. Versículo 1, capítulo 19, versículo 1. Apenas oyó estas palabras el rey Ezequías, rasgó su ropa, se cubrió con un saco y se dirigió a la casa de Yahvé. Esto es muy importante. ¿Qué hizo Ezequías? Va a la casa de Dios. Se enfrenta a esta amenaza, a este miedo, ¿y qué hace Ezequías? Va a la casa de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Versículo 2. Después mandó donde el profeta Isaías, hijo de Amós, al mayordomo del palacio, Eliaquim, al secretario Sobná y a los sacerdotes más ancianos. Todos iban vestidos con sacos. Aquí aparece un profeta, el profeta Isaías. Déjenme lo marco porque va a ser muy importante para nosotros. Isaías, hijo de Amós. Versículo 3. Le dijeron, esto dice Ezequías, este día es de desgracia, de castigo y de vergüenza. Los niños están a punto de nacer, pero falta fuerza para darlos a luz. Que Yahvé tu Dios oiga todas las palabras del copero mayor al que mandó el rey de Asur, su señor, para insultar al Dios vivo. Que Yahvé tu Dios castigue las palabras que ha oído, y tú eleva una oración por el resto que aún queda. Aparece esta palabra también, el resto. Luego se va a traducir, se va a cambiar un poquito y será el pequeño resto. Y más adelante serán los Anahuim, los pequeñitos de Yahvé. Pero aquí ya van apareciendo cosas nuevas. José y María son Anahuim, son pequeñitos de Yahvé, son del pequeño resto de Israel que todavía tiene fe. Por eso vemos poco a poco que nos acercamos más y más a Jesucristo. El terreno se está preparando para Jesucristo.
El reino del norte ha desaparecido, el reino del sur está cerca de desaparecer. Parece todo oscuridad. Entonces este pueblo, y por eso lo mencioné de una vez, vean cómo este pueblo se va llenando de tristeza, de miedo, de desesperación. Por eso, cuando llega Jesucristo, lo reciben con gran alegría, porque es el esperado, el que ellos soñaban, esperaban con tanta ansia. Este pueblo que va a sufrir mucho, y le falta mucho todavía por sufrir. Versículo 5. Los servidores del rey Ezequías llegaron donde Isaías. Isaías les dijo: transmitan a su señor esta palabra de Yahvé. Isaías el profeta, el que habla con Dios. No tengas miedo de las palabras que oíste, de estas blasfemias que pronunciaron en mi contra los sirvientes del rey de Asur. Esto lo dice Isaías, pero son palabras de Dios, vienen de Dios. Lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que vuelva a su país, y en su país será asesinado. Entonces Dios le dice: no tengas miedo, solo ten fe. Alguien dijo eso también. El copero, dice versículo 8, el copero mayor se fue y encontró al rey de Asur ocupado en atacar a Libná. El copero mayor ya sabía que el rey había dejado Laquis. Después de haber recibido esa noticia: Tiraca, rey de Etiopía, ha salido a atacarte. Nuevamente el rey mandó mensajeros a Ezequías diciéndoles, es decir, el rey de Asur manda mensajeros al rey de Judá. Y le dice esto: a Ezequías, rey de Judá, le dirán esto: tú pones tu confianza en tu Dios y dices que Jerusalén no caerá en en manos del rey de Asur. Pero es cierto que te va a defraudar. ¿Oíste lo que los reyes de Asur hicieron a todos los países? Los condenaron al anatema. ¿Y tú piensas que te vas a librar? Qué importante esta pregunta. ¿Y tú piensas que te vas a librar? ¿Tienes la fe suficiente? Bueno, eso no lo dice él, evidentemente, ¿no? Se lo digo yo. ¿Tienes la fe suficiente? Dice el versículo 12. Los dioses de las naciones que mis padres exterminaron, Gozán, Harán, Rezef, y los edenitas de Tel Basar, ¿pudieron salvarlos? Es decir, nadie ha salvado, ningún dios ha salvado a estos países de mis manos. Tú sí, tú crees que tu Dios te va a salvar. En otras palabras está diciendo eso. ¿Dónde están los reyes de Hamad, de Arpad, de Lair, de Safarbaim, de Ená y de Iba? Vamos a subir esto. Versículo 14. Ezequías recibió la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Después se dirigió a la casa de Yahvé. Allí Ezequías la desenrolló delante de Yahvé. Otra vez, algo importante. ¿Y Ezequías qué hace? Va al templo de Dios, a la casa de Yahvé. Él no se maneja solo. Y esto es algo que no hemos entendido. Él no se maneja solo. Él se dirige siempre a la casa de Dios, y eso es algo que no queremos entender, lamentablemente. Nos dirigimos a mucha gente, nos dirigimos a muchas cosas, pero no a Dios directamente. No vamos con Él. Podemos ir a muchos lugares, pero primero a Dios. Y esto que no se nos olvide. E hizo esta oración: Yahvé, Dios de Israel, Dios que te sientas sobre los querubines, no hay más Dios que tú en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ezequías tiene una fe a prueba de fuego. Él efectivamente sabe que los reinos de alrededor todos han sido aplastados y que los dioses, falsos dioses, de esos reinos no hicieron nada. Tendría toda, entre comillas, la razón para dudar, y sin embargo no duda. Va con el Señor su Dios. Versículo 16. Pon atención, Yahvé, óyeme, abre los ojos, Yahvé, y mira. Es cierto, Yahvé, que los reyes de Asur han arrasado las naciones paganas. Echaron sus dioses al fuego, pero esos no eran dioses. Qué importante esto. Pero esos no eran dioses, sino la obra de las manos del hombre, hechos de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pues bien, Yahvé, Dios nuestro, líbranos ahora de su mano, te lo suplico. Y así sabrán todos los reinos de la tierra que solo tú, Yahvé, eres Dios.
Otra vez, Señor, demuéstralo como lo demostró en Egipto. Los dioses de Egipto no hicieron nada, no pudieron hacer absolutamente nada, porque solo Yahvé Dios es el verdadero Dios. Y Ezequías lo tiene claro y no duda. Tiene miedo quizás sí, pero no duda en entregar su vida al Señor. Versículo 20. Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: esto dice Yahvé, el Dios de Israel. He atendido la oración que me dirigiste acerca de Sennacherib, rey de Asur. Pues bien, esta es la palabra que pronuncia Yahvé contra él. La Virgen de Sión te desprecia, se burla de ti. La hija de Jerusalén mueve la cabeza al mirarte. ¿A quién has insultado con tus blasfemias? ¿Contra quién alzaste la voz y elevaste tu mirada llena de orgullo? Contra el Santo de Israel. Dios se da cuenta que los insultos van directamente a Dios. Entonces Dios no se queda con los brazos cruzados. Vamos más adelante, versículo 32. Por eso esto dice Yahvé respecto al rey de Asur: no entrará en esta ciudad ni le lanzará sus flechas, no la atacará con torres rodantes, ni levantarán un terraplén, sino que se volverá por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad. Palabra de Yahvé. No va a atacar, no va a entrar, no lo voy a permitir. Versículo 34. Protegeré a esta ciudad y la salvaré, en consideración a mí mismo y a mi servidor David. Esa misma noche salió el ángel de Yahvé. Otra vez nos topamos con el ángel de Yahvé. Y dio muerte en el campamento a los asirios, a 185,000 hombres. A la mañana siguiente, a la hora de levantarse, solo había cadáveres. Estaban todos muertos. Sennacherib, rey de Asur, se fue y se volvió para quedarse en Nínive. Allí, mientras estaba postrado en la casa de su dios Nisroch, en la casa de su propio dios, el que él decía que lo protegía y que le ayudaba a aplastar a las naciones, estando ahí postrado en oración, fíjense lo que dice, y esto es terrible: sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron al territorio de Ararat. En su lugar pasó a ser rey Asarjadón, su hijo. Palabra de Dios. Bueno, vemos este rey bocón, hablador, blasfemo, que insulta a Dios, pero se topa por fin con un hombre que tiene fe. Y aparte se topa con el verdadero Dios, no con cualquier Dios, no con un Dios de madera, sino con el verdadero Dios. Y entre la fe de Ezequías y los insultos de este hombre, Dios toma la decisión de aplastar a este ejército y lo acaba. Y no entra en Jerusalén. Históricamente no entró en Jerusalén ese ejército. Vamos más adelante, capítulo 20. Vamos a seguir con la fe de Ezequías, que es muy importante. No lo voy a leer todo porque es muy largo. Léanlo ustedes, por favor. Versículo 1, capítulo 20, versículo 1. Por ese tiempo contrajo Ezequías una enfermedad mortal, es decir, Ezequías va a morir. Fue a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice Yahvé, arregla las cosas de tu familia porque vas a morir. No te sanarás. Fíjense lo que le dice: no te sanarás. Entonces Ezequías dio vuelta la cara contra la pared e hizo a Yahvé esta súplica. Antes de llorar, antes de quejarse, antes de decir nada, se voltea, se arrodilla y empieza a orar a Dios. Otra vez este hombre nos demuestra su fe. Este hombre sabe lo que hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es ir a orar a Dios. Versículo 3. Vamos a ver la oración. Oh Yahvé, te lo suplico, acuérdate cómo he caminado delante de ti con sinceridad y con un corazón fiel. He hecho lo que es justo a tus ojos. Y entonces sí. Y Ezequías lloró y lloró mucho. Primero hace oración y después llora. Primero hace oración y después llora. Pero le recuerda que él ha sido fiel a Dios. Dios, claro que lo sabe, por supuesto que lo sabe. Vamos a leer.
Todavía no salía Isaías del patio central cuando le fue dirigida la palabra de Yahvé. Vuelve y di a Ezequías, el jefe de mi pueblo. Esto dice Yahvé, el Dios de David, tu padre. Oí tu plegaria y vi tus lágrimas. Voy a sanarte. ¿Se acuerdan que el profeta dijo, no te vas a sanar? Para nada te vas a sanar. Pues Dios le dice, después de que este hombre, fiel, esa palabra es clave, es un hombre fiel a Dios. Y Dios le escucha. Voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Yahvé. Agregaré 15 años a tu vida. Además te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asur. Protegeré esta ciudad debido a mí mismo y a mi servidor David. Isaías dijo entonces, traigan una torta de higos. La trajeron y se la pusieron en la úlcera, y el rey sanó. Isaías pudo haber dicho antes, traigan una torta con higos, vamos a ver si sana. No. Cuando Isaías sabía que iba a sanar, entonces sí le puso aquello. Es decir, va por delante siempre Dios. Hay que ir con médicos, por supuesto que hay que ir con médicos, pero siempre va por delante Dios. Y si Dios toma una decisión, ni hablar. Este hombre fiel logra también la fidelidad de Dios, que Dios siempre es fiel. Pero actúa, al menos yo así lo he notado, y estas son mis palabras, que con los que son fieles a Él, actúa con mucha fidelidad, ¿sí? Y les escucha. Con los que no son fieles, puede actuar con misericordia. También puede actuar. También actúa muchas veces, pero con misericordia. Aquí le regresa la fidelidad que el mismo Ezequías le tenía a Dios. Sí. Luego vendrá otro rey más adelante. Josías, dice, versículo, nomás lo voy a leer al principio, dice, Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé y caminó tras las huellas de su antepasado David, no apartándose ni a derecha ni a izquierda. Lean a Josías, yo ya no lo voy a leer, léanlo. Es otro hombre de mucha fe, que le hace mucho bien a su pueblo, igual que Ezequías. Nosotros nos vamos a ir a otro lugar, un lugar muy lejano. Vamos hasta el libro de Isaías. Isaías capítulo 1. Abran su Biblia en el libro de Isaías. Bueno, no la abran, pásense, que ya la tienen abierta. Pásense al libro de Isaías. Vámonos pues, Isaías 1:1. Vamos a ver nada más cómo el libro de Isaías, este profeta, porque también estábamos hablando de los profetas desde la clase pasada, que es un profeta de Judá, es decir, profeta del sur. En su libro, al inicia ubicándonos dónde está él, dónde se mueve, en qué épocas. Dice, en los tiempos de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Jerusalén, de Judá y Jerusalén. ¿Sí? Entonces ya nos dice dónde se mueve. Ahorita estábamos en el tiempo de Ezequías. Bueno, no lo vamos a leer todo porque es imposible. Es uno de los libros más largos de la Biblia. Capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver a este tremendo profeta, o sea, de los más grandes profetas que hubo. Increíble este hombre. Hay muchas cosas técnicas respecto al libro de Isaías, que si fueron 2 Isaías, que si fueron 3 Isaías. Yo no me voy a meter en eso, ya les dije esas cosas, no me interesan mucho a mí. Lo que me interesa es que meditemos el mensaje que nos traen todos estos textos bíblicos. Bueno, ahora sí, si ya están en Isaías 6:1, vamos. El año en que murió el rey Osías, está hablando Isaías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. El ruedo sería como el borde de su manto, la orilla de su manto, llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban. Y gritaban respondiendo el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda.
Y esto lo escuchamos ¿dónde? En la Santa Misa. Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Eso gritaban los ángeles. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo, de incienso. Yo exclamé, fíjense las palabras de este profeta, que es un hombre de Dios, no olvidemos eso. Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Se llena de miedo. Otra vez, otro personaje que al ver a Dios se llena de miedo, se cubre, se tapa los ojos. No pueden ver a Dios estando en pecado, porque si no mueren, no pueden vivir más. Lo vuelvo a leer. Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada, tu pecado borrado. También durante la misa pedimos el perdón de los pecados y se nos perdonan los pecados veniales. Ojo con eso, los pecados veniales, los que no son graves. Y esto también se parece a la misa, cuando se presenta a Dios. Vamos al versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Dios se pregunta, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Ese nosotros es muy revelador. Dios está hablando con Dios y dice nosotros. Lo vimos por allá por Génesis, ¿se acuerdan? El nosotros. Porque Dios habla en plural cuando se refiere a sí mismo. Y decíamos que eran como semillitas de la Santísima Trinidad que Dios va revelando. El nosotros sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si respondí, aquí me tienes, mándame a mí. ¿A quién enviaré? Dice Dios el día de hoy. ¿A quién voy a enviar? A esa familia que está en pecado y que nadie le quiere predicar. ¿A quién voy a enviar? Y te lo dice a ti, no solo se lo dice al profeta, te lo dice a ti, que tú también eres profeta. ¿Y tú qué le dices? ¿Aquí me tienes? Mándame a mí. O como decía el sacerdote el día domingo, que hay gente que incluso se le pide que nos acompañe en la lectura y dice, no, es que no traje los lentes. Dice, ni eso quieren hacer. Imagínense que Dios se les presenta y les dice, ¿a quién enviaré? ¿Tú serías capaz de ir? Aquí me tienes, mándame a mí, Señor. Porque estamos acostumbrados y Señor, dame y dame y dame. Y cuando el Señor pide, pues te volteas para otro lado. Cuando el Señor manda, no va nadie. Aquí me tienes, mándame a mí. Ojalá y un día salga de tu corazón decir eso. Aquí me tienes, mándame a mí, Señor. No sé cómo, no sé qué hacer, pero mándame a mí. Algo podría hacer, por lo menos oración. Versículo 9. Él me dijo, ve y dile a ese pueblo. Fíjense lo que le pide. Ve y dile a este pueblo. Por más que ustedes escuchen, no entenderán. Por más que ustedes miren, nunca ven. Puedes ir, se endurecerá el corazón de este pueblo. Se volverán sordos sus oídos y se les pegarán sus ojos. Qué desgracia si vieran con sus ojos y oyeran con sus oídos. Comprendiera su corazón y se convirtieran. Y si yo les diera la salud. Qué desgracia, dice, este pueblo. Y es que es como una calca a ese pueblo, del pueblo en el día de hoy. Por más que escuchen, no entienden. O no escuchan. Por más que se les habla, no escuchan. Por más que el Señor nos llama, nos hacemos los sordos. Por más que nos explica, ignoramos, queremos ignorar. ¿Sí? Y así somos.
Por eso ojalá hubiera más profetas, Isaías, que dijeran: Señor, mándame a mí, yo quiero hacer tu labor, yo quiero cumplir, enséñame, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya también lo vimos, ¿se acuerdan? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, el profeta Isaías habla de muchos temas. Y muchos de ellos son cristológicos, es decir, nos hablan de Jesucristo. Tanto que al profeta Isaías se le va a llamar el quinto evangelio. Al final vamos a ver algo al respecto. El capítulo 22, si mi memoria no me falla, nos va a hablar de Eliakim, pero no lo vamos a ver, lo vamos a ver al final. Pero también nos habla de del cántico, los cánticos del siervo de Dios. Y ese sí lo vamos a ver, son 4 muy importantes, nos hablan de Jesucristo y vamos a ir al quinto. Vamos a Isaías 52 y 53. No, sí, 52 y 53. 52, 13. Recuerden a Jesucristo cuando vayamos leyendo todo esto. Ahora llega para mi siervo la hora del éxito. Esto es muy importante, del éxito. ¿Cómo que del éxito? Cuando uno va leyendo dice, pero esto no es éxito. Pues sí, para Dios es éxito. Será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado. ¿De quién nos está hablando? De Jesucristo en lo más alto, dice ahí. Y estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. El profeta Isaías, Dios le permite ver algo que va a pasar más o menos unos entre 600, 700 o 500 años, no recuerdo muy bien. Antes de Cristo vive el profeta Isaías. Y Dios le permite ver la cruz, a Jesús en lo alto de la cruz. Y dice que estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué parecería Jesucristo? Estaba tan destrozado, ¿qué parecía su rostro, su cuerpo, su piel? No lo sé. No sé qué vio el profeta Isaías y ni me lo quiero imaginar. Versículo 15. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido, pues verán lo que no se les había contado y descubrirán cosas que nunca se habían oído. Vamos al siguiente capítulo 53:1. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se le reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como una raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Es decir, era como cualquier otro. ¿Sí? Parecía como cualquier otro. Y su apariencia, dice aquí, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores, y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Hay gente muchas veces que no la quieres ver, ¿no? Hay cosas que no puedes ver. Yo me imagino que, por ejemplo, ver a Jesucristo en la cruz sería muy doloroso. Tal vez sería más cómodo mejor agachar la mirada y no verlo, por tan desfigurado que estaba. No contaba para nada, y no hemos hecho caso de él, y esto sigue siendo hoy, no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Versículo 6. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo.
fue sepultado junto a los malhechores. Es decir, alrededor de la cruz, bueno, a los lados estaban los dos ladrones. Y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Y esto es un misterio muy grande. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi siervo, hará una multitud de justos, de él saldrán muchos justos, después de cargar con sus deudas. Por eso le daré en herencia muchedumbres, y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte, y ha sido contado entre los pecadores. Cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos, e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios. Estos de los textos que más revelan a Jesucristo, y especialmente la pasión y muerte de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y le fue revelado al profeta Isaías. Grande este profeta, pero grande en serio. Yo les invito a que lo lean. Que es largo, sí. A veces complicado, sí. Pero es un tesoro. De hecho, al final, los temas finales, vamos a hablar un poquito más de lo que dijo San Jerónimo del profeta Isaías. Nos regresamos pues a Segunda de Reyes y nos vamos hasta el capítulo 24. Ahora sí vamos a la destrucción de Jerusalén. Vienen más reyes después de Ezequías, luego más adelante les decía, lean a Josías y siguen más reyes y vamos a ver. Versículo 8. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Ojo con ese número, 3 meses. Su madre era Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé, tal como su padre. Fíjense que el nombre de la madre se parece mucho a la serpiente de bronce, que le habían puesto el nombre de Nejustán. Entonces este hombre, este rey, Joaquín, hace lo que desagrada a los ojos de Dios. No lo vamos a leer todo. Vamos acá hasta el versículo 18. Otro nuevo rey. Sedecías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre era Jamital, hija de Jeremías de Libná. Hizo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Otra vez. Se vienen estos reyes malos uno tras otro, tal como lo había hecho Joaquín. Entonces la cólera de Yahvé dirigió los acontecimientos para que al final echara lejos de sí a Jerusalén y a Judá. Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. 25. Capítulo 25, versículo 1. Vamos ahora sí, la destrucción de Jerusalén. El 9º año del reinado de Sedecías, el 10º día del 10º mes, Nabucodonosor, ya es otro rey de Babilonia, llegó a Jerusalén con todo su ejército. Acamparon frente a la ciudad y cavaron trincheras en todo su derredor. Estuvo sitiada hasta el 11º año de Sedecías. El año, dice, el 9 del 4º mes, era tal el hambre en la ciudad que ya no había más pan para la población. Estaban muriendo de hambre, estaban rodeados por un ejército gigante enorme. Abrieron entonces un boquete en el muro, y de noche huyeron todos los soldados por la puerta entre las 2 murallas que da al jardín del rey, y tomaron el camino del desierto. El ejército de los caldeos se lanzó en persecución del rey, lo alcanzaron en la llanura de Jericó, y toda su tropa se dispersó. Apresaron al rey de Jerusalén, que se intentó escapar junto con parte de su tropa. Dice, apresaron al rey y lo llevaron a Riblá, donde el rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Fíjense lo terrible que era esta gente. Dice, me moví.
Voy a leerlo otra vez. El rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos. Luego les sacó los ojos y los llevó encadenado a Babilonia con una doble cadena de bronce. ¿Por qué hacían esto? Porque de esa manera lograban que lo último que aquel hombre viera era la muerte de sus propios hijos. Era gente terrible, esa no se andaba con medias tintas, eran terribles estos. El 7 del quinto mes, Nebuzaradán, jefe de los guardias y oficial del rey de Babilonia, entró a Jerusalén. Era el 19º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Quemó la casa de Yahvé, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Jerusalén no solo es destruida, es incendiada, y no va a ser la primera vez. Eso es lo triste de Jerusalén, que Jerusalén significa ciudad de paz. Y Jerusalén pocas épocas de paz ha vivido, incluso en nuestros días. 10. Las tropas caldeas que acompañaban al jefe de los guardias demolieron la muralla que rodeaba a Jerusalén. Nebuzaradán, jefe de los guardias, desterró al resto de la población. Otra vez el destierro, el exilio. A los que habían quedado en la ciudad, a los que habían desertado para pasarse al lado del rey de Babilonia y al resto de los artesanos. El jefe de los guardias solo dejó a la gente humilde, otra vez igual que en el norte. Aquí solo van a dejar a los más pequeñitos, a los más pobres, a los humildes, a los anahuín. Solo dejó a la gente humilde del país para que trabajaran como viñateros y labradores. Los calderos rompieron las columnas de bronce de la casa de Yahvé. El gran templo de Salomón es destruido. ¿Quién iba a pensar eso? El gran templo que construyó Salomón, hermoso, una de las maravillas del mundo, destruido. Las bases y el mar de bronce que había en la casa de Yahvé se llevaron todo ese bronce a Babilonia. También se llevaron los caldeos las paletas, los cuchillos, las copas y todos los objetos de bronce que usaban para el culto. El jefe de los guardias se aprovechó también de los incensarios y de las vasijas y de todo lo que era de oro y plata. Todo va a ser destruido, toda la ciudad va a ser destruida, las casas, el templo, el palacio real, todo va a ser incendiado también, saqueado. ¿Dónde quedó la gran y hermosa Jerusalén? La orgullosa Jerusalén, ¿dónde está ahora? Y todo porque se alejaron de Dios. Vamos un poquito más adelante, versículo 21. El rey de Babilonia los condenó a muerte en Ribná, en el territorio de Hamad. De ese modo fue desterrado Judá lejos de su tierra. Viene pues, ya no es el destierro solo del norte, sino también del sur. ¿Dónde quedó esa gran nación? Es que a veces las grandes naciones se llenan de tanto soberbia. Llega un momento que se olvidan de Dios. Y al olvidarse de Dios, son destrozadas. Y esto no solo aplica a las grandes naciones, esto aplica a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada vida. Te alejas de Dios, te alejas de las protecciones de Dios, y se te vienen los enemigos encima y te destrozan, te destruyen. Pues así le pasa a este gran reino que primero Satanás lo dividió, lo debilitó muchísimo con el pecado, y ahora simplemente ha desaparecido. Ya no queda más. ¿Y dónde quedó la promesa de Dios? De aquel hijo de David que iba a reinar por los siglos de los siglos. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Y así termina el segundo libro de los reyes. Vamos a los temas finales de una vez antes de que pase otra cosa. Historia de la salvación 31:7. El reino dividido. La destrucción de Jerusalén. Luego vemos una imagen ahí. La caída de Jerusalén. Le puse acá. Atrás está la ciudad con sus murallas incendiándose, quemándose. Y el pueblo que va en una larga fila, exiliado fuera de su patria. ¿Sí?
¿Se acuerdan de aquel salmo que dice, al ir iban llorando, al volver venían cantando? Bueno, ya lo veremos cuando regresen del exilio. Estamos llegando a esta etapa que es muy interesante, ¿eh? Muy interesante, dolorosa sí, pero muy interesante. Ya lo vamos a ver próximamente. Eliakim, ahorita les marqué Eliakim ahí porque es muy importante Eliakim. El oficio de Eliakim, Pedro y Francisco. Vamos a leer, Eliakim es el mayordomo de la casa de David. Segunda de Reyes 18:18. Entonces subieron a su encuentro Eliakim, hijo de Hilkim, mayordomo del palacio. Eliakim es el encargado de las llaves, el encargado del palacio, que cuando se iba el rey, el encargado de cuidar el reino, de abrir, cerrar, de firmar, era Eliakim. Bueno, esto en el Antiguo Testamento. De hecho, en la Biblia solamente 2 veces se mencionan llaves. Una es con Eliakim, que ahorita lo vamos a leer, y otra es con Pedro. ¿Por qué? Porque están relacionadas las 2 citas bíblicas. Vamos a ver más de Eliakim. Él tiene las llaves del reino, fíjense muy bien, del reino, pero de David. Isaías 22, del 19 al 23. Te destituiré de tu puesto y te quitaré tu cargo. Está hablando con alguien, ¿no? Que no es Eliakim. Aquel día llamaré a mi servidor, a Eliakim, hijo de Hilcías o Hilquías. Le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo. Y será un padre, esto es muy importante, va a ser considerado padre de los hijos, de los habitantes de Jerusalén, así como Francisco, el Papa, es considerado un padre para todos nosotros. Y para la familia de Judá, pondré en sus manos la llave de la casa de David, el mayordomo, Eliakim, tiene las llaves del reino de David, de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Esto es más importante todavía. Cuando él abra, nadie podrá cerrar. Cuando él cierre, nadie podrá abrir. Y manténganlo eso en su mente un ratito. Lo meteré como un clavo en un muro, resistente. Y su puesto le dará fama a la familia de su padre. Y vamos a ver qué dice Jesús al respecto. Jesús constituye a Pedro como el encargado de las llaves, pero del reino de los cielos. Ya no del reino o de la casa de David, sino del reino de los cielos. Mateo 16, 18 al 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, del Hades, jamás la podrán vencer. Esto es muy importante. Nunca será destruida esa iglesia, nunca va a desaparecer. Nada de que, bueno, es que se corrompió, desapareció y por eso salieron 70,000 iglesias ahora. No, eso no es cierto, es una mentira. Los poderes del Hades no la van a poder vencer. Y le dice a Pedro, yo te daré las llaves, ya no del reino de David, sino del reino de los cielos. Lo que ates, allá era lo que cierres, o lo que abras, aquí dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro es constituido como un padre para nosotros. Pedro es el encargado de las llaves, es el mayordomo, es el líder, es el pastor de todo este rebaño. Bueno, recordemos que el Papa Francisco y todos los papas anteriores son sucesores de Pedro y tienen las llaves del reino de los cielos. Esto en relación con lo que vimos la semana pasada, profetas literarios y profetas orales. Los profetas literarios son quienes, bueno, aquí está mal escrito, son los que escribieron los libros proféticos del Antiguo Testamento. Son llamados profetas literarios porque dejaron tras sí los escritos que llevan sus nombres. Por ejemplo, ahorita veíamos... no, aquí también está mal. Es que este yo no lo hice, pero bueno. Aquí es Eliseo. Perdón, Eliseo. Ahí lo acabamos de ver, ya se me olvidó. Déjeme lo checo. Isaías. Aquí es Isaías. Isaías tiene un libro escrito y él es un profeta literario. Pero había otros profetas que eran los orales. Aquí está mal, aquí sí es Elías. No, hombre.
Ahí discúlpeme. Elías. Bueno, los orales son otros profetas que hablaron la palabra de Dios a su pueblo, pero que no dejaron tras sí ningún escrito. Bueno, eso es todo lo que quería agregar para complementar lo que vimos ya la semana pasada. Profetas del reino del sur. Vimos la semana pasada algunos profetas del reino del norte. Hoy vamos a ver los profetas del reino del sur antes del exilio. Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Nahum y Habacuc. Hay otros en el exilio y hay otros después del exilio. Y hay algunos que se combinan entre exilio y después del exilio, viven toda esa época, por ejemplo, ¿no? Bueno, San Jerónimo sobre el profeta Isaías. Dice, San Jerónimo, quien hizo la primera traducción de las Santas Escrituras de sus lenguas originales al latín, es decir, la Vulgata latina, nos dice en su prólogo al libro de Isaías: cumplo con mi deber, obedeciendo los preceptos de Cristo que dice, estudiad las Escrituras, y también buscad y encontraréis, para que no tenga que decirme como a los judíos, estáis muy equivocados, porque no comprendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Esto está diciendo San Jerónimo. Pues sí, como dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y el que no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. De ahí se sigue que, y esta es frase célebre de San Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. ¿Cuánto ignoras tú las Escrituras? ¿Cuánto ignoras a Cristo? Por esto quiero imitar al padre de familia que del arca va sacando lo nuevo y lo antiguo, y a la esposa que dice en el Cantar de los Cantares, he guardado para ti, mi amado, lo nuevo y lo antiguo, y así expondré el libro de Isaías, haciendo ver en él no solo al profeta, sino también al evangelista y apóstol, porque lo veían casi como un evangelio por tanto que habla de Jesucristo el profeta Isaías. Él, en efecto, refiriéndose a sí mismo y a los demás evangelistas, dice, qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva. Eso lo dice Isaías. Y Dios le habla como a un apóstol cuando dice, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá a ese pueblo? Y él responde, aquí estoy, mándame. Apóstol, enviado, eso significa. E Isaías es enviado. Nadie piense que yo quiero resumir en pocas palabras el contenido de este libro, ya que él abarca todos los misterios del Señor. Ese es Isaías, habla de Jesucristo. Isaías 7:14 del nacimiento de Jesucristo. Isaías 9:17 también habla del nacimiento de Jesucristo. Es un libro profundamente cristológico. Un día me encantaría incluso hacer un curso sobre el profeta Isaías, pero ya no me quiero comprometer porque luego no lo hago. Dice, predice en efecto al Emanuel que nacerá de la Virgen. Isaías 7:14, que realizará obras y signos admirables, que morirá, será sepultado y resucitará del país de los muertos, y será el Salvador de todos los hombres. Y de hecho sigue el prólogo, no lo quise poner todo porque era muchísimo, pero para que vieran cómo es importante estudiar al profeta Isaías. Vamos a ver los poemas el poema del siervo de Yahvé. En el libro del profeta Isaías encontramos el poema del siervo de Yahvé, que contiene 4 cantos cristológicos. Y ustedes léanlos en su casa con calma y busquen esto en qué se parece a Jesucristo, porque dicen que me está hablando de Jesucristo. Canto número 1, la vocación del siervo de Yahvé, Isaías 42 del 1 al 4. Canto número 2, misión del siervo, Isaías 49 del 1 al 7. Canto número 3, sufrimiento en su misión, Isaías 50 del 4 al 9. Y canto número 4, la pasión, muerte y el triunfo, Isaías 52, 13 hasta el 53, 12. Y de hecho es más, creo que un poquito más largo. Bueno. También pueden buscar ahí en internet las profecías de Isaías o profecías de Isaías respecto a Jesucristo. Y hay muchas listas.
Y con eso pueden sacar un montón de temas para los que dan temas en sus parroquias, de cómo Isaías nos abre los ojos hacia la venida de Jesucristo. Va preparando también él en terreno para cuando llegue Jesucristo. La conquista y destrucción de Jerusalén inicia con un asedio de 18 meses y termina en el verano de 586 a.C., con la ciudad y su templo destruidos y en llamas. Esto acaba la monarquía davídica y marca el fin del reino del sur. Los habitantes de Judá pasarán los próximos 48 años exiliados en Babilonia. Estarán aislados de su tierra natal, incapaces de adorar en su santuario. Es muy dolorosa el exilio. El exilio es consecuencia del pecado, y este es un tema muy importante. Teológicamente, la catástrofe nacional y el exilio son resultado de las maldiciones de la alianza a causa del flagrante desafío a la ley de Dios. No les importó la ley de Dios. Y veíamos cómo estos reyes malvados pisoteaban la ley de Dios, no les importaba. Más en el norte que en el sur, pero al final en el sur también lo hicieron. Y por eso viene el exilio, por eso se genera tanto dolor. Deuteronomio 28:62. Por no haber obedecido a la voz de Yahvé. Esto está en tiempos de Moisés, muchísimos siglos antes. Dice, por no haber obedecido a la voz de Yahvé, tu Dios, no quedarán más que unos pocos de ustedes, que eran tan numerosos como las estrellas del cielo. El pequeño resto, unos cuantos, van a quedar. Por eso cuando dice el Papa Benedicto, antes de ser Papa, decía él que la Iglesia se va a reducir. Yo le creo, la Iglesia se va a reducir. Muchos que se dicen católicos en realidad no lo son. Llevan el título por ser bautizados, pero ni les importa la Iglesia, y no solo no le importa, sino que la atacan. La Iglesia verdadera está muy reducida y yo creo que se va a reducir todavía más. Pero desde ahí, desde los pequeñitos, desde los Anahuín, Dios obra con mucho, mucho poder. Entonces yo ya se los había dicho que iba a pasar eso. El objetivo de las maldiciones, hacer humilde al pueblo de la alianza, que reconozcan sus pecados y vuelvan sus corazones al Señor. Vamos a ver Deuteronomio 30, del 1 al 4. Cuando te sucedan, otra vez, esto es en tiempos de Moisés, mucho antes. Cuando te sucedan todas esas cosas acerca de la bendición o maldición que te he propuesto, te acordarás de ella en medio de las naciones donde Yahvé tu Dios te ha arrojado. En el exilio, en varias naciones han sido regados ellos. Lo vimos la semana pasada. O la antepasada ya, ¿no? No me acuerdo. Volverás a Él, a Dios, tú y tus hijos. Escucharás su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, obedeciendo todo lo que hoy te mando. Entonces Yahvé tu Dios hará que vuelvan los cautivos de tu pueblo. Tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos. Sí, la diáspora, fueron regados por todas las naciones, Dios los va a juntar nuevamente. Donde Yahvé te haya dispersado, aunque tus desterrados estén en el otro extremo de la tierra, de allí te sacará Yahvé. Son palabras que vamos a ver cómo con las siguientes clases van a tomar mucho poder, van a ser muy importantes. Y bueno, terminamos con esto, que es algo duro, doloroso, pero es verdad. Esta no es una pregunta. Siempre pongo una pregunta al final, hoy no quise poner una pregunta, sino tómanlo como una invitación, como una advertencia, como un cuidado, ¿cómo estás viviendo tu vida? Dice, vuelve a Dios de todo corazón, antes de que la destrucción te alcance. Hay tantas familias que se alejaron de Dios y la destrucción hoy los ha alcanzado. Yo te invito, vuelve a Dios de todo corazón, antes que la destrucción te alcance. Que Dios me los bendiga, pues, y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Hasta el sábado, si Dios quiere.